Saludes, queridos estudiantes. Esta es la entrega correspondiente a la semana 2 del mes de septiembre. Los invito a ver atentamente este video. En la semana 2 hablaremos un poco sobre las ecuaciones químicas. Una ecuación química es una forma simbólica de representar una reacción química. Permite hacer los cálculos y obtener los posibles resultados antes de realizar la reacción. Obedece a tres leyes: la conservación de la materia, de la carga y de la energía. Y en términos generales, una ecuación química se puede representar de la siguiente manera. Lo vemos acá en grande, en donde A reacciona con B y produce C más D. En algunas ocasiones solamente produce C. Vamos a ver. Acá tenemos en letras minúsculas A, B, C y D. Tenemos lo que se conoce como coeficientes estequiométricos. Son estos números que se ponen antes de cada símbolo. Los coeficientes estequiométricos determinan la cantidad de átomos de cada elemento. Y, bueno, por ejemplo, en este caso acá también, aunque no lo veamos, se sobreentiende que aquí hay un 1. Aquí tenemos un 2. Esos son los coeficientes estequiométricos. Y luego tenemos los símbolos de los elementos: hidrógeno, oxígeno. Por aquí resultó hidrógeno y por acá oxígeno. Eso con respecto a el significado de estas letras. Ahora, esta flechita es como en las matemáticas el igual. Es como decir, por ejemplo, A más B igual C más D, por decir algo. En la química no se utiliza el igual, sino que se utiliza esa flechita. Esa flechita quiere decir produce. Por ejemplo, en este caso diríamos A reacciona, ese es el más, A reacciona con B y produce C más D. O, como les dije, en algunos casos simplemente va a producir. Por ejemplo, acá vemos que dos átomos de hidrógeno más oxígeno molecular hidrógeno reacciona con oxígeno y produce agua. Una sola molécula, dos moléculas grandes de agua, dos moléculas de agua. Entonces, en este caso tendríamos que como producto hay solamente una molécula, pero hay otros casos, como por ejemplo en el caso de la ecuación de la fotosíntesis, que la tenemos acá. Tenemos la fotosíntesis, dice que son 6 CO2 reacciona con 6 moléculas de agua y eso produce glucosa, o sea, C6H12O6, eso es la glucosa, más, y no me va a alcanzar ahí, voy a ponerlo por acá, más 6 moléculas de oxígeno. Estamos. Entonces, en este caso tendríamos como producto dos sustancias. Bien, voy a borrar esto por acá para que no se nos enrede mucho el asunto. Entonces, recordemos, acá sería, entonces, hidrógeno reacciona con el oxígeno, produce o produciendo, en este caso, agua. Así se lee una ecuación. Y además, se me olvidaba por acá, hay algo, sí, las ecuaciones
las reacciones químicas se pueden dar en diferentes estados de agregación de la materia o estados de agregación molecular. Puede ser sólido, que el símbolo para esa reacción es una S entre paréntesis. Cuando una ecuación química tiene entre paréntesis la S, quiere decir que está sucediendo en estado sólido esa reacción. Cuando la reacción química o la ecuación química tiene entre paréntesis una L minúscula, quiere decir que está sucediendo en estado líquido. Y cuando encontramos entre paréntesis el símbolo AC, o en algunos casos puede también aparecer AQ, quiere decir que está sucediendo en estado acuoso, o sea que hay presencia de agua, que es diferente a que esté en estado líquido. En estado acuoso es cuando hay presencia de agua. Es una reacción diferente a la que sucede en estado líquido. Por eso se identifica con letras diferentes. Y finalmente, si encontramos entre paréntesis una G minúscula, quiere decir que esa reacción química está sucediendo en estado gaseoso. Luego viene la actividad 2, que vamos a tratar de resolverla en este video, así rápidamente. Vamos a ver si por ahí se me fue, que se hizo. Creo que eran estas nada más. Bien, tenemos: considere la ecuación química A reacciona con B produciendo C más D. Los productos están identificados con la letra, muy importante y se me olvidó decirles. En una ecuación química en donde A más B producen C más D, tenemos del lado izquierdo, estos es lo que se conoce como reactivos. Porque ellos, como su nombre lo dice, reaccionan entre ellos. Por ejemplo, acá tenemos vinagre, bicarbonato de sodio. Los mezclamos o los combinamos y entonces sucede la reacción. Eso produce, y entonces acá a estos dos los vamos a llamar productos. Eso se llaman productos. Ahora borramos esto y volvemos al ítem. Dicho eso, entonces, considerando la ecuación A reacciona con B y produce C más D, los productos están identificados con las letras. Entonces, de acuerdo a la explicación anterior, los productos serían C y D. Por lo tanto, esta sería la respuesta. Considerando la ecuación A más B produce C más E, los productos están identificados con las letras, en este caso sería C y E. Esa sería la respuesta. Considerando la ecuación química de la fotosíntesis, tenemos acá 6, dióxido de carbono, reacciona con 6, agua, produce glucosa más mucho oxígeno molecular. Uno de los reactivos es el siguiente. Uno de los reactivos, aquí tenemos dos reactivos, dióxido de carbono y agua. Las opciones: glucosa, oxígeno molecular, agua. Entonces la respuesta obviamente sería agua. Considere la ecuación química de la fotosíntesis. Otra vez, acá la tenemos. Uno de los productos es el siguiente. Entonces los productos, recuerden, están del otro lado de la flecha. Puede ser la glucosa o puede ser el oxígeno molecular. Glucosa no tenemos como opción, entonces sería oxígeno molecular. En esta dice, sí, y aquí lo tenemos, es la molécula de la glucosa en la ecuación química de la fotosíntesis. Esa sustancia se considera un reactivo, una materia prima, un producto.
Entonces vemos que en la ecuación química de la fotosíntesis, la glucosa se encuentra del lado de los productos, por lo tanto sería un producto. En la F, ¿cuál es el estado de agregación molecular de la presente ecuación química? Vemos acá G minúscula, G minúscula, G minúscula. Quiere decir que eso está en estado o está sucediendo en estado gaseoso. Creo que se me quedan por acá. Sí, aquí están. Finalmente, analizo la siguiente ecuación química. Vemos aquí. ¿Cuál es el estado de agregación molecular de los productos? Igual vemos que hay G minúscula, de los productos. G minúscula y L minúscula. Los productos, recuerden, son los que están del lado derecho de la flecha. Por lo tanto, aquí tenemos gaseoso y líquido. La respuesta sería entonces gaseoso y líquido. Y finalmente, ahora sí, analizo la siguiente ecuación química. ¿Cuál es el estado de agregación molecular de los reactivos? Esta vez es de los reactivos. Recordemos que los reactivos son los que están a la izquierda. Son los primeros, los que reaccionan entre sí. Entonces tenemos acá sólido y acuoso. Entonces la respuesta correcta sería sólido y acuoso. Finalmente, así concluye este video. Los invito a estar atentos a la próxima entrega. Chao.